Hermanitos, hermanitas, bienvenidos a un capítulo más de Entre Hermanos y Micrófonos. Hermanitos, hermanitas, el día de hoy estamos muy felices, mi hermano y yo, porque tenemos un invitado sumamente especial. Es de aquí, es de México, pero su historia va más allá de lo que son nuestras tierras mexicanas e inclusive dentro del mismo continente. Es alguien que desde muy joven agarró, emprendió, alguien que le fascina las cuestiones de innovación, de tecnología, y decidió ir a conocer el mundo y sobre todo explotarlo y llenarse de conocimiento. Con ustedes, hermanitos y hermanitas, les presento a Jovan. Jovan, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. La verdad es aprecio mucho esta invitación y quiero darle las gracias y en japonés, domo arigato gozaimashita. Perfecto. Jovan, antes de empezar, quiero preguntarte, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado ahora sí tu estancia aquí en México? Porque ahora sí te has quedado bastante tiempo en comparación de la última vez, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, vine por razones personales y la verdad ha salido muy bien todo. Afortunadamente, he estado como 3 semanas esta vez, ya van para 4 semanas, pero he aprovechado también asuntos personales de un poquito de colaboración, de proyectos que estamos haciendo. Entonces, ha sido muy bueno estar aquí estas semanas y la verdad aprovechar también esta oportunidad grandiosa que tengo de que pueda platicar con ustedes y compartir lo poquito que he tenido la oportunidad de vivir y de tener experiencias. No, Iván, pues para nosotros es un gran honor. O sea, yo que he conocido, que ya hemos platicado anteriormente todo el expertise, yo considero que no es poco, es demasiado. Gracias. Nada más antes de empezar, dime, ¿qué se siente volver a tu ciudad de orígenes, aquí en Jalapa? Sí, muchas gracias. Pues se siente muy, muy padre, la verdad me siento como en casa, o sea, literal, completamente. Extraño mucho, obviamente, mi familia, la comida, mis amigos, pero también yo creo que ese toque de ver sonrisas en la calle, de ver personas que son más cálidas de los lugares que he vivido, por ejemplo, en Estados Unidos y en Japón. Y tener esa experiencia de los colores, la vibración que se siente, por así decirlo, de la alegría que ves en la gente, que no la ves de verdad en todos lados, y eso es contagioso, se llena de algún sentimiento positivo muy interesante. Siempre que regreso, que me dicen, oye, ¿cómo está México? Y yo le digo, es un caos muy bonito. La verdad, pues no es perfecto como Japón o Estados Unidos en algunos casos, pero la verdad tiene ese saborcito, aunque no está perfecto, se siente bien uno aquí. Claro, por supuesto. Y bueno, Iván, para ir iniciando, no sé si yo ya di una pequeña introducción, pero qué mejor forma de tú darnos un poco tu currículum, una pequeña sinopsis a nuestra audiencia, claro, de lo que has hecho, de lo que estudiaste, claro, una sinopsis en general. Claro, muchas gracias. Pues yo diría que algo que me marcó desde muy temprano fue lo que me gustaba hacer en la preparatoria, que era estudiar física, y no es que estudiar física por sí, me gustaba la física, me gustaba cómo interpretar o darle entendimiento a la realidad, por así decirlo, y yo creo que afortunadamente se me facilitó un poco, y durante la prepa tuve la oportunidad de ir un poco más allá en estas cosas de las olimpiadas y eso, de física. Y ya después en la universidad estudié sistemas computacionales administrativos aquí en la UB. La verdad, una nueva carrera. Yo fui de la primera generación y me sentí, pues como era lo que venía, ¿no? Sentía que era la combinación de administrar una empresa con sistemas de información y con lo que podría ser el futuro. En el hacer negocios y también en poder generar valor a la sociedad. Yo creo que ahí fue donde tuve mi primer encuentro con la inteligencia artificial, en un par de materias, en específico una materia donde era literalmente inteligencia artificial. Perdóname que te interrumpa, Jovan. Estamos hablando que eso fue en el 90 y tantos aproximadamente. Sí, a finales de los 90. ¿A poco en ese tiempo ya empezaba a tocar la inteligencia artificial? Sí, ya estaba en sus inicios. Bueno, de hecho, empieza desde los 50, desde los 60, la inteligencia artificial. Y ha habido avances, por ejemplo, lo que son las redes neurales,
ya tienen más de 50 años. Y lo que ha sido el avance de las redes neurales últimamente ha sido la explosión en la capacidad de procesamiento, o sea, las máquinas son mucho más rápidas, y la memoria también, el almacenamiento de teras o inclusive más allá de información que puede ser manejada. Entonces, toda esa exponencialidad de la capacidad computacional ha dado origen a que las redes neurales puedan explotar literalmente en una nueva forma de crear conocimiento o de crear soluciones. Pero sí, a finales de los 90 terminé mi licenciatura y estuve trabajando en una startup, haciendo un poco de consultoría y también desarrollo de software. Era ingeniero de software para empresas de startup de California, específicamente de San Francisco. Y también teníamos un cliente muy bueno de Wells Fargo, un banco de California. Claro, Wells Fargo. Sí. Y la verdad fue una experiencia después de trabajar después de graduarme de sistemas computacionales administrativos, tener esta oportunidad también fue muy buena. Y yo creo que también tuve también la oportunidad de trabajar un poco en la central nuclear Laguna Verde, lo cual, a pesar de que es muy diferente al ambiente de negocios, yo creo que entendí muy bien muchas de los procesos que una industria debe tener, ¿no? Y específicamente relacionados con sistemas de información y cómo los sensores son tan importantes para poder tener un control o una visión general de una empresa. Y yo creo que eso se puede extrapolar muy fácilmente a cualquier empresa si tiene los sensores adecuados para poder medir en tiempo real lo que está pasando, tanto financieramente como de operaciones, por ejemplo. Y yo creo que esa experiencia también fue muy buena tenerla. Y cuando estaba trabajando en esta startup que se llamó Veratech en Fortín de las Flores, tuve la oportunidad de aplicar a una beca de JICA, Japan International Cooperation Agency, en la que te daban una beca para ir a Japón por 10 meses más o menos. Y para estudiar robótica, la verdad fue una experiencia muy buena, porque nunca había, hasta ese año no había salido de México para estudiar o para emprender. Era la primera vez. Era la primera vez, sí. Y la verdad fue una experiencia increíble estar en Japón, en Kanazawa Kogyo Daigaku, el cual es el Instituto Tecnológico de Kanazawa, y conocer cómo había laboratorios de robots, cómo estaban equipados, cómo trabajaban los japoneses. Fue muy interesante y me fascinó la cultura japonesa y dije, tengo que volver. Y apliqué para una maestría del gobierno de Japón, que el Ministerio de Educación, que se llama Monbuka Kusho. Y la verdad tuve mucha suerte en poder tener otra beca del gobierno de Japón para poder regresar a Japón, y esta vez para hacer una maestría en Computer Science and Engineering, ingeniería en sistemas computacionales. Y lo extendí después al doctorado, y mi maestría y doctorado fueron en Machine Learning y en inteligencia artificial aplicado a Brain Computer Interface, a Bioinformatics y a agentes inteligentes, en lo cual en ese tiempo era muy novedoso, digamos, hasta los principios de 2010, 2009, estaba todavía state of the art, lo más vanguardista. Y tuve la oportunidad de aprender a usar de una manera de aplicación las redes neurales, y eso me dio la oportunidad. Fue muy orgánico poder estar en Japón. Tuve la oportunidad de producir una invención que me dio una patente en Japón, y al mismo tiempo se vinieron viniendo las cosas muy orgánicamente y de forma rápida. Me aceptaron en el programa de GSP de la Singularity University, que está localizada en ese tiempo estaba localizada dentro de NASA Ames Research Center en California, en Mountain View, en el centro del Silicon Valley. Esa fue también una gran experiencia, haber sido aceptado, haber estado en ese curso de 3 meses, rodeado de gente increíble, desde Ray Kurzweil, por ejemplo, Peter Diamandis, astronautas, Larry Page, por ejemplo, de Google, otros founders de otras empresas de Silicon Valley, y angels famosos, por ejemplo, David Rose
de Nueva York, que es el más grande angel investor de Nueva York. Conocer todas estas personas y cómo ven el futuro, tanto de un punto de vista tecnológico como un punto de vista de negocios, y ver las intersecciones entre los puntos de vista y cómo utilizar y saber un poco, entre comillas, predecir cómo va a evolucionar la tecnología. Eso es lo que realmente aprendí, el valor de ver un poquito hacia el futuro basado, no quiero decir en las tendencias, pero es en la exponencialidad de las tecnologías exponenciales, que básicamente son las que están basadas en sistemas de cómputo digitales, que van siendo exponenciales cada 18 meses, multiplican lo doble, ya sea su capacidad de velocidad, o reducen a la mitad del precio. Entonces, si entiendes eso, ves un poco más allá de cómo va evolucionando la tecnología y puedes un poquito extrapolar los problemas que existen actualmente y la trayectoria de la tecnología, y puedes intersectar en posibles soluciones que pudieran ser muy interesantes para crear empresas escalables, mundiales y basadas en tecnologías de exponencialidad. Yo creo que eso fue lo que yo aprendí, y es muy interesante porque yo cuento que es como The Matrix, cuando Neo ve todo en digital. Claro. Así fue al final de la Singularity University, porque empiezas a ver que, esto puede convertirse en esto, y esto puede transformarse en esto, si aplicas esto y si usas esta tecnología, estos problemas pueden solucionarse de esta manera. O sea, de verdad que te abre la mente en muchas dimensiones. O sea, estamos hablando de que es un multiverso en cuestiones tecnológicos, ¿no? O sea, una vez que conoces la tecnología a tal punto y a todos los lugares y la educación que has tenido, te das cuenta que, como dices, o sea, hay una solución para todo, hasta yo creo que lo inimaginable, ¿no? Sí, una vez que ya entiendes las tecnologías y entiendes el problema, yo creo que eso es muy importante, entender el problema. Puedes solucionar casi cualquier cosa con las tecnologías exponenciales, y eso puede ser que con las tecnologías actuales, o viendo un poquito hacia futuro, por ejemplo en los próximos 3 años, 5 años, pero si empiezas desde ahorita y eres un innovador en esa tecnología y entiendes que en 2, 3, 5 años esas tecnologías van a evolucionar de tal manera, entonces tú estás guardando tu espacio para el futuro, por así decirlo, porque vas a ver la intersección de la evolución, de cómo va a ser la tecnología en el futuro con el problema actual, y ahí es cuando vas a generar el valor. Pero ese también es un problema, porque mucha gente normalmente uno no piensa exponencial por naturaleza, uno piensa lineal. Sí. Porque como decíamos, los que nos enseñaron en Singularity University en el 2009, por ejemplo, los cavernícolas o la gente de la Edad de Piedra, por ejemplo, veían hasta donde veía era lo que podía pensar o imaginar para poder resolver los problemas. O sea, literalmente hasta donde veía. Pero si uno empieza a pensar exponencialmente, no es nada más hasta donde ves, es lo que es de una manera exponencial, y se puede caracterizar muy fácilmente, por ejemplo, en los pasos. Una forma lineal, por ejemplo, das 7 pasos de 1 metro cada uno, tienes la seguridad que después de 7 pasos vas a recorrer 7 metros, ¿no? Y después de 30 pasos vas a recorrer 30 metros. Un paso a la vez, un paso de 1 metro, al final de los 30 pasos son 30 metros. Sin embargo, si piensas exponencialmente, es como transformar la forma de ver la realidad, porque, por ejemplo, un paso es 1 metro, y el siguiente paso 2 metros, y el tercer paso 4 metros, después 8, 16. Si empiezas a ver y a imaginarte la forma en que va creciendo la exponencialidad, al cabo de 30 pasos das 7 veces alrededor del mundo. Claro. Entonces, eso es muy interesante poder entender. O sea, es muy difícil porque orgánicamente nuestro cerebro no está adaptado, no tenemos esa facilidad o esa experiencia de poder pensar exponencialmente, pero una vez que haces ejercicios de cómo pensar exponencialmente, empiezas a verlo más natural, a verlo más orgánico, de cómo las tecnologías van a ir creciendo, van a ir evolucionando de una manera exponencial, y ya cuando entiendes eso puedes vislumbrar un poco las tecnologías del futuro, y eso es lo que básicamente hizo Ray Kurzweil.
en su libro The Singularity is Near, que a grandes rasgos la Universidad de la Singularidad, de Singularity University, está basado mucho en las hipótesis y en las teorías de Ray Kurzweil de que la tecnología evoluciona de una manera exponencial, y él ha predicho el futuro. O sea, él escribió en el libro en el 2004, y hasta ahorita, en el 2025, tiene una capacidad de predecir de más del 60%. O sea, más de 20 años atrás, sabe lo que pasa este año con un 60% que le atina, ¿no? Okay. Claro. Entonces, eso lo aprendes en la Singularity University, y eso, la verdad, ha sido transformador para mí, en el aspecto de que yo quería ser más académico, quería hacer publicaciones, papers. Sin embargo, me di cuenta, tuve muy buenos role models de gente que podía estar haciendo un laboratorio, por ejemplo, en Stanford University, y tener investigaciones que podían hacer startups después. Y eso, la verdad, entendí el valor tanto de la academia, cómo puede ser una academia más aplicada, pero usando las tecnologías exponenciales para solucionar problemas reales, aplicado a un business model o a unas startup philosophy, donde uno puede hacer una empresa que puede ser disruptiva, escalable y a nivel mundial. Okay. Giovanni, por ejemplo, mencionabas anteriormente, recapitulando, el primer acercamiento con Japón. Ajá. Tú ya, cuando fuiste a Japón, ¿tú ya sabías hablar japonés? ¿Cómo fue la comunicación con el japonés? ¿Hubo malentendidos, problemas de comunicación? Porque generalmente es otra cultura, ¿no? Muy diferente a la mexicana, ¿no? Somos... Sí. Ellos, creo, no tengo mucho el conocimiento, pero tengo la idea que son gente muy respetable, muy puntual. Sí. Como en el sentido... más respetable, decirlo, más robotizados en ese sentido. El mexicano a veces es muy de, espérame ahorita, y ahorita puede ser en 5 minutos, 10, quizás nunca. Es cierto. ¿Cómo fue eso cuando llegaste a Japón? Sí, fue pues nuestra llegada, nos prepararon como unas semanas, como 2 o 3 semanas en Osaka, y ahí nos daban cursos de eso, de la cultura japonesa, del idioma japonés. Entonces iban sacando así como poco a poco, así como que vete los fines de semana a Osaka y practica el idioma o lo que te enseñamos, y también ver, ¿no?, los ejemplos de, por ejemplo, los niños van solos a las escuelas, cómo hay respeto en todo, cómo respetan a las personas de mayor edad, cómo se respeta muchísimo a los niños, la educación, que es muy, muy importante, y cómo respetan a los maestros, a los doctores. Te das cuenta pues de una jerarquía no tan militar, por así decirlo, sino que de importancia para construir una sociedad como la de la japonesa, ¿no? Basada en el respeto. Sí, totalmente. Claro. Y en la comunidad, que alguien no puede hacer algo malo para todos, sino que uno debe estar pensando en los demás. O sea, cuando haces algo, debes saber que tus resultados no van a afectar a los demás. Desde, por ejemplo, hacer una fiesta en tu casa, sabes que si haces ruido vas a molestar a los vecinos, por ejemplo, pero así en todos los sentidos. Por ejemplo, hablar duro cuando estás en el celular, en el autobús o en el metro, tampoco nadie lo hace en Japón, porque sabes que las personas que están alrededor no se van a ofender y no te van a insultar ni nada, pero se van a sentir mal, ¿no? O sea, se van a sentir como que incómodas o una experiencia desagradable, y quieren facilitar, quieren estar en comunión, por así decirlo, en una comunidad en la cual todos están lo suficientemente alegres, por así decirlo, para mantener este equilibrio en la sociedad. Y yo creo que eso es algo que hasta que lo vives lo entendí yo, como las pequeñas acciones, desde quedarte la basura en tu bolso, por ejemplo, cuando manejas, por ejemplo, también hay mucho respeto. En las comunicaciones personales, por ejemplo, ahí ves todo esto, ¿no? Claro. En pequeños detalles se ve, y también cuando te vas entendiendo más y más, te das cuenta que hay como ciertas cosas que no se comunican verbalmente, pero las están pensando, o sea, están pensando en lo mismo, ¿no? Y eso es súper curioso, porque o sea, ya cuando empiezas a pensar que esa persona está pensando que, por ejemplo, si tomo la primera pieza es de mala educación, entonces todos están esperando a ver quién toma la primera pieza. Es un lenguaje no verbal. Exacto, completamente, sí. Y es de
respetar, más bien de estar en armonía con la gente que está alrededor tuyo. Claro. Ajá. Yo tengo una pregunta ahorita Sí, que claro. estamos hablando con respecto a cómo son los japoneses, su cultura, inclusive sus valores. ¿Qué tan bien es visto el extranjero, tanto en términos de turismo y ya cuando los japoneses tienen en consideración que es un extranjero que está viviendo ahí, que ya sea por un motivo estudiantil, por un motivo de trabajo? ¿Cómo es la interacción entre la perspectiva turista y la perspectiva de que llegan a conocer o llegan a saber que la persona, que el extranjero ya vive ahí por un motivo u otro? Sí. Fíjate que lo que yo he experimentado, yo he estado más... bueno, yo llegué en el 2002 la primera vez y ahorita estoy viviendo, pero en medio estuve viviendo también en Estados Unidos. Yo puedo más o menos ver la diferencia en cómo era antes, cómo es ahora, y la verdad sí ha cambiado en varios aspectos, pero yo creo que la primera forma de ver a los extranjeros es con curiosidad, y esa curiosidad se puede transformar en un poquito de miedo, ¿no? Porque saben que los extranjeros no conocen las reglas japonesas. Claro. Entonces están así como que sí te da curiosidad, pero también un poco como que hay que tenerle respeto, ¿no? O sea, no tan cerquita. Como decir, no obstruyas mi espacio personal, por decirlo así. Más o menos. O saben que lo van a obstruir, pero por ellos no sentirse mal, mejor te evitan, por así decirlo. Ok. Inclusive son hasta respetuosos en ese aspecto. Sí, porque ellos saben que el extranjero no sabe las reglas, entonces también para que ellos no se sientan mal, mejor te evitan, y no es de que son fríos por sí, pero sino saben que tú no sabes las reglas y tal vez el japonés se va a poner, pues no triste o algo, pero sí se va a sentir mal porque no va de acuerdo con las reglas, ¿no? Entonces te evitan de esa manera. Entonces los extranjeros viven como en esta burbuja. Mientras uno como extranjero no habla japonés, vives en una burbuja creada dentro de Japón, que tanto los japoneses la respetan y dicen, ok, tu burbuja está bien, haz en tu burbuja lo que quieras, pero ya si te sales de la burbuja, pues ya esperamos que te comportes como muchos de los estándares que nosotros tenemos, ¿no? Y también te dan una oportunidad, o sea, no nada más porque eres extranjero te ponen por default en la burbuja, pero yo creo que cuando se dan cuenta de los valores que empiezas a mostrar, de cómo te comportas, de tu capacidad de hablar japonés, ya se abren y ya te empiezan a meter más dentro de su cultura, ¿no? Porque si no te pueden mantener como en un término, si mal no recuerdo, le llamaban gaijin, ¿no? Sí. Es una forma despectiva, ¿no? De llamar al extranjero. Sí, bueno, ese gaijin es una simplificación de gaikokujin, que quiere decir extranjero literalmente. Okay. Y gaijin es como un despectivo de extranjero. Okay. El gaijin, sí, o sea, por ejemplo, también en formas normales puedes utilizar el gaijin, pero en formas pero no informales, pero ya cuando estás hablando en público, decir gaijin sí está muy mal visto. O sea, digamos que ellos lo dicen en su propio círculo, sí, sin que tú te enteres, claro. Sí, está bien. Exactamente. Y ya cuando estás uno como gaijin hablando con un japonés, puedes decir, gaijin, o sea, te refieres a ti mismo, pero ya no es despectivo. Claro. Ya cambia un poquito la tonalidad. O sea, tú como ya nos explicaste un poquito, de que si los japoneses no tan perciben, que no tienen ese conocimiento de su lengua, dan su cierto espacio. Totalmente. Pero ¿qué pasa cuando se dan cuenta que lo conocen? Hay un cambio por lo que nos acabas de decir. Sí. Lo van incluyendo más. Totalmente. Pero en un término general lo incluyen más, lo van integrando más, o sea, ¿qué perspectiva positiva? Porque tiene que haber una perspectiva positiva dentro de que conozcan un idioma que pues no es fácil y que no es uno de los más aprendidos del mundo. ¿Cómo consideras que lo ven? ¿Cómo los absorben en su círculo? ¿Cuál es su perspectiva de que se sorprendan de que un extranjero lo aprende a ver y su importancia? Sí, totalmente se sorprenden. O sea, siempre que alguien que no te conoce y te escucha que hablas un japonés muy bueno, se sorprenden y dice, oh, wow, sugoi. Y quieren ver hasta dónde llega tu capacidad primero. O sea, como que te dan así primeros, te van subiendo de nivel casi exponencialmente, a ver hasta dónde, para que ellos también puedan calibrar
la capacidad de hablar, ¿no? Claro. Hablando ahorita del término exponencial y a lo mejor retomando un poco lo que fue toda tu carrera universitaria académica, que nos comentaste, dijiste que tuviste la oportunidad de tomar una beca de 10 meses en Japón. ¿Por qué Japón? ¿Por qué escogerlo? Sí, eso lo afortunadamente lo tenía muy claro desde el principio, porque yo tengo, y puedo decir que hasta ahorita tengo un interés grande en entender la perspectiva de los robots dentro de la cultura japonesa. Okay. Si puedes ver, hay muchas mangas desde el 1930, desde el 1925, donde hay robots. Claro. Y los robots generalmente muy generalmente, como el 90%, son buenos, ayudan a la sociedad. Evangelion, ese estilo. Por ejemplo, sí, Doraemon, Majin Z. Es que aquí es especialista en mangas. Perfecto. Sí. Majin Z, sí. Okay. Y todos, esa perspectiva, especialmente Doraemon y también Atomo, el Atomo no me acuerdo cómo se dice en inglés o en español, es el robot niño. Atom Boy. Atom Boy, sí. Estos dos, Doraemon y Atomo, son los principales robots que ayudan y son como niños más o menos. Sí. Y ayudan muchísimo a la sociedad. Entonces es una perspectiva de asimilación de un robot dentro de la sociedad japonesa que me fascina, y yo creo que Japón es el único que hasta ahorita tiene ese avance de asimilación de los robots, y por default yo me atrevería a decir un poquito hasta la inteligencia artificial, a pesar de que ahorita en este momento tal vez los mejores en robótica y los mejores en inteligencia artificial no son los japoneses. Wow. En este momento, a pesar de eso, yo creo que los japoneses tienen un nivel de asimilación mucho más rápido, fácil, orgánico hacia los robots, y me atrevo a decir en extensión hacia la IA, que cualquier cultura del mundo. Por ejemplo, Giovanna, hace rato mencionabas lo que son las redes neurales. Me gustaría que definieras, por ejemplo, para aquí los espectadores que no conocen esta parte. Son varias preguntas, pero me gustaría que primero abarcamos qué es una red neural. Sí, básicamente el concepto viene de extrapolar. Se pusieron a ver cómo funciona la retina en los ojos. Entonces, cómo viene la información de, por ejemplo, una imagen, cómo se transforma en capas de una neurona del nervio óptico. Ese fue como que el modelo a seguir. Entonces, si tienes un input, el input es procesado en diferentes capas. Claro. Y al final produce un resultado. Entonces, esas capas son redes neurales. Hay muchos modelos en que a veces la información regresa, o a veces la información se regresa al principio y sigue, pero al final hay un output. Hay un input, un procesamiento, una caja negra, claro, y un output. Entonces, esta caja negra puede ser de diferentes cosas, de clasificación de información, o de generalización, o de ahorita generación. Cómo puedes acomodar las diferentes capas de redes neurales y cómo esa información se procesa en cada capa y le das un peso, y cómo va aprendiendo, porque esa es la clave. Esa caja negra aprende a interpretar los valores de input en valores de output, como tú quieras, como tú la diseñes. Entonces, ese concepto de red neuronal es input, caja negra que aprende, output, de manera muy general. Y eso, por ejemplo, Giovanna, aplicado en la inteligencia artificial, mencionabas que la inteligencia artificial ya se está viendo desde los años 50 aproximadamente. ¿Cómo has visto, cómo comparas la evolución de la inteligencia artificial que había anterior a esta? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cómo fue la evolución? Bueno, de hecho, los modelos básicos, por ejemplo, de Deep Learning, están basados totalmente en las redes neurales del 1970, 1960. Es muy parecido el modelo general. Sin embargo, ahorita en aquellos tiempos no había la capacidad de procesamiento, de almacenamiento que existe ahora. Por ejemplo, para correr una red neural súper básica de 3 capas o de 2 capas, por ejemplo, para nada más clasificar si es 0 o 1, tenías que entrenarla en los 90s por 20 horas en una máquina normal de ese tiempo. Y, o sea, súper lento. Entonces, con el avance exponencial de los procesadores, que todo lo pueden hacer mucho más rápido, exponencial cada 18 meses desde los 90,
hasta el 2010, por ejemplo, la capacidad de cómputo se volvió súper acelerada y, o sea, en lugar de ser, por ejemplo, 10 horas, se volvió la mitad de un segundo y después la mitad de la mitad de un segundo. Y así podías meter más cosas complejas dentro de los modelos de caja negra y se podía hacer más robusto y mucho más procesamiento del input, más grande, imágenes más grandes, audio, etc. Entonces, esa exponencialidad dio origen a exponencialidad en el avance computacional de los microprocesadores específicamente y de la capacidad de almacenamiento. Esas dos dieron lugar a la explosión que ahorita vemos en inteligencia artificial. Wow. Ahorita hablando de inteligencia artificial, también recordé que nos mencionaste que te gusta esa interacción entre la tecnología, la innovación y que está relacionado pues, con el mundo de los negocios, ¿no? ¿Cómo tú lo relacionas? Porque ha habido en algunos casos que a lo mejor la gente no consigue dimensionar un poco la relación o las implementaciones que uno puede tener para que su empresa evolucione o que vaya al siguiente nivel. ¿Cómo los relacionas? ¿Qué crees que sea lo más importante al momento de que una empresa decida ya tener implementaciones tecnológicas e innovadoras? Yo creo que es el conocimiento interno de los procesos internos de la empresa. Por ejemplo, si empezamos de una empresa mediana o grande, el entendimiento de qué pasa en cada paso, cuál es el input, ahora sí, cuál es el input, cuál es el output y cuáles son los procesos en medio. Cuando tienes un entendimiento muy bueno de esto, puedes empezar a decir, ok, esto se puede hacer en la computadora, se puede hacer en las redes neurales, podemos usar inteligencia artificial, pero es un proceso de entendimiento. O sea, es entender los problemas internos de la empresa, cómo poder solucionarlos mediante input, caja negra, outputs, y entender que también hay variaciones. Por ejemplo, no nada más es clasificación, sino también generalización o también limitación de los objetos, por ejemplo, en las imágenes, y procesamiento de imágenes. O sea, hay diferentes tipos de machine learning para cada tipo de problema matemático. Si tienes el entendimiento del problema matemático, cómo verlo desde un punto de vista social dentro de una empresa y cómo los métodos de proceso de una empresa internos pueden ser reestructurados de una forma digital, es la forma en que puedes aplicar la IA en cualquier capa, en cualquier nivel de una empresa mediana grande. Pero ahora yo creo que lo que debemos de pensar es empezar a pensar una empresa, comenzar una empresa desde el concepto de que la inteligencia artificial es una parte principal o varias inteligencias artificiales forman el pipeline de la solución que tienes que ofrecer al final. Entonces, para tener una empresa, yo creo que exitosa en este siglo, debes de empezar con el default de entender bien el problema que vas a solucionar, pero también entender la capacidad de la tecnología ahorita y en 3 años. Y es lo que está pasando, es lo que yo veo. Por ejemplo, hay muchas startups que están como catching up, están como tratando de alcanzar y ya en tres meses ya están outdated, están obsoletas, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas empresas que están tratando de llevar al nivel en el que va en IA, pero yo creo que el reto de una empresa, de una startup, es poder entender qué es lo que viene en 2 años, o en 3 o en 4, tal vez no te vayas a los 10 años, pero entender qué es lo que viene y tratar de hacer la intersección de cómo el IA de ahorita no es perfecto, no hace lo que tú quieres, pero va a hacerlo en el futuro. Claro. Entonces, yo creo que también ahí está el reto. Y depende de la empresa, startup así y medianas grandes ya establecidas, entendiendo internamente los procesos y tratar de reestructurarlos de una forma input, proceso, caja negra, output, de una manera para poder meter los IAs en diferentes niveles de la empresa. Ok, ahorita también mencionaste mucho que la empresa tiene que pensar, que tiene que entender el proceso necesario de las IAs para implementarlas. Al principio también nos comentaste que en muchos casos suelen tener el pensamiento lineal y que para dar estos pasos que estás comentando tienen que tener un pensamiento ahora sí exponencial, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que en algunos casos tienen ese pensamiento lineal y qué les hace falta
para tener ese pensamiento exponencial, para dar ese siguiente salto, porque creo que hoy en día, o bueno, al menos a nosotros nos ha tocado que en algunos clientes que tenemos aquí, la consultora que trabajo con mi papá, les cuesta mucho trabajo entender como que ese salto que tienen que dar. ¿Por qué crees que tienen ese pensamiento lineal y qué les hace falta para tener el pensamiento exponencial? Sí, yo lo veo mucho también, por ejemplo, en Japón. En Japón, lo que tú dices es completamente, pasa en todos los países, no nada más en México, en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Son dos cosas lo que yo creo. Primero es el saber, por ejemplo, el CEO sabe que los problemas los ha resuelto en el pasado de la forma como los ha resuelto en el pasado, de que la IA no es necesario porque él sabe que ya ha resuelto problemas. Claro. Entonces su propia experiencia, su propia intuición dice, no, pues yo ya he tenido experiencia en esto no necesitamos una cosa nueva, ¿no? Ese va por un lado, o sea, como que tu propio bias interno de que tú tienes la experiencia de haber resuelto algo antes sin que existiera la IA, te da la intuición, el bias de que vas a resolverlos sin necesidad de IA, por ejemplo, ¿no? Pero el otro es también muy natural, muy humano, pensar linealmente. O sea, realmente yo creo que necesitas un poco de entrenamiento para poder empezar a pensar exponencialmente y ver ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo la exponencialidad realmente ha pasado en muchos, o si no es que en todos los casos de la ciencia, la tecnología, y de cómo la humanidad está siendo beneficiada por esta exponencialidad y cómo uno puede también entenderlo, cruzar dos tecnologías exponenciales para poder crear una nueva solución. Entonces, yo creo que es muy natural pensar linealmente y se necesita entrenamiento para poder pensar exponencialmente. Acabas de decir una palabra muy importante, el entrenamiento. El entrenamiento, ¿cómo consideras que alguien lo puede tener? ¿Consideras que puede ser por parte de las universidades? Si me equivoco, por favor, corrígeme. Mencionaste que cuando tú fuiste a la Singularity University, fue cuando empezaste como que a tener un poco más de esta visión. Y bueno, si de por sí ya la traías, ahora sí fue exponencial lo que tuviste y lo que has visto más adelante. ¿Consideras que es necesario para tener ese entrenamiento, tomar un curso, ir a una universidad como la Singularity University o alguna otra, o crees que ese entrenamiento se puede dar también conforme a las experiencias que uno tenga y las dificultades que vea, que agarre y diga, ok, ya me di cuenta que no siempre lo pude solucionar como creía, lo entrené, por decirlo así? Sí. ¿Cómo crees que alguien lo puede adquirir? ¿De las dos formas? ¿De una forma? Sí. Yo creo que totalmente de las dos formas, porque cuando uno empiezas a crear la solución así intuitivamente, que voy a meterle ya, no sé qué hace, pero vamos a intentar, ¿no? Y la propia experiencia te dice, ok, esto resuelve muchos problemas, reduce la cantidad de tiempo necesario para generar la solución, y esa experiencia es muy buena, de verdad es muy buena, pero te cuesta mucho tiempo, yo creo. Entonces, si quieres realmente minimizar tu tiempo de aprendizaje, de cómo pensar exponencialmente, totalmente recomendaría un curso, especialmente de Singularity University. Hay unos de MIT, otros de Stanford que también podrían ser, pero yo creo que inclusive ahorita Singularity University todavía tiene como que la ventaja competitiva en ese aspecto de tener más de 15 años de experiencia en poder entender las tecnologías exponenciales en el modo en que realmente se han llevado a cabo estos últimos años y cómo han hecho un impacto, que también esa es parte de la ecuación también que yo creo que a veces es olvidada, el hacer un impacto al final, ¿no? Las empresas generalmente están hechas para solucionar un problema, cualquier empresa. Entonces, solucionar un problema está muy bien, pero quizá falta el paso extra, generar el impacto, cómo vas a beneficiar a la humanidad, lo que tu empresa está haciendo, cómo realmente va a llevar a la humanidad a un paso más allá, ¿no? Y tal vez eso es parte de la ecuación que se nos olvida a veces,
que yo creo que Singularity University tiene todavía la ventaja competitiva en poder simplificarte de ejemplo tras ejemplo, te bombardean de ejemplos que se aplicó la forma de pensar exponencial y las organizaciones exponenciales y cómo las tecnologías exponenciales cambian tanto internamente las empresas como también una startup fundada con tecnologías exponenciales puede escalarse increíblemente rápido. Por ejemplo, Giovanni, ¿tú dirías qué papel juega la universidad a la hora de fomentar un emprendimiento tecnológico en ese sentido? ¿Es importante la universidad o tú dirías que es más importante el talento que tiene una persona? Mira, yo creo que el talento definitivamente es muy importante. Yo creo que la pasión es lo más importante. La pasión del co-founder, la pasión de ver este problema resuelto, la pasión de decir, yo quiero hacer esto, esta persona lo hizo, yo lo voy a hacer igual o mejor, ¿no? Esa pasión interna, como diría Steve Jobs, to be hungry, para llegar a hacer lo que realmente quieres hacer, o sea, que te despiertes pensando en eso y dices, tengo que encontrar una solución a esto. Y yo creo que es lo más importante. Las universidades, desde mi punto de vista, empiezan a ser menos y menos importantes, especialmente las de 4 años. Yo tuve la fortuna de estar en la primera generación de Singularity University y la Singularity University fue pensada, o sea, dijeron, ¿cómo va a ser las universidades en 2080? O sea, eso fue en el 2009, ¿cómo va a ser en 2080? Y llegaron a la conclusión de que dijeron, no, obviamente no van a ser 4 años, o sea, es imposible. Tienen que ser cursos, inclusive nada más de un día, donde llegues desde no saber nada hasta un nivel de doctorado, por ejemplo, en un día, meterte rapidísimo, súper profundo, ayudado con inteligencia artificial también, para poder generar tu conocimiento y tu experiencia rápido de un día. Tal vez suena muy exagerado, en un día tener un nivel tan avanzado, tan profundo, pero sí es posible. Yo lo he visto en gente que llegó en Singularity University, no sabía programar y salió con una empresa de robóticas, de robots, por ejemplo. Entonces, bueno, pero esos fueron 2-3 meses, pero la Universidad del Futuro fue diseñada en el aceleramiento del aprendizaje y de las experiencias también. Entonces, el manejar las tecnologías exponenciales de una manera óptima, que te ayuden también a aprender, y una a la vez, y al final de 2 semanas, 3 semanas, puedes tener conocimiento que yo creo que ahorita requiere 4 o 5 doctorados, por ejemplo. ¿Por qué crees que están yendo en picada las universidades, especialmente como dice lo de los 4 años? Y también en ese aspecto de que están yendo en picada, ¿crees que sea en todas las, bueno, si me atrevería a decirlo, en todas las carreras o únicamente en el término de cuestiones de ingeniería, robótica, tecnológica? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? Mira, yo me atrevería a decir que en todas, inclusive en artes, en pintura, o sea, alguien podría refutar de que, pues, para tener una completa destreza para poder hacer un cuadro, por ejemplo, si estás estudiando pintura, necesitas años de entrenamiento, ¿no? Sí. Pero yo podría hacer en un debate, por ejemplo, decir, ahorita en este momento ya hay robots que los puedes manejar, los brazos mecánicos que los puedes manejar con tu mente. Puedes manejar 3 manos, 3 brazos o 4 brazos. O sea, puedes estar tecleando y el otro brazo tomando agua. Hacia allá va todo. Entonces, lo que me refiero es de que quizás la inteligencia artificial y robótica te va a orientar y te va a ayudar a hacer tu técnica mejor en tiempo real. Entonces, aunque no tengas la destreza manual, la robótica y la inteligencia artificial te podría ayudar a crear esos cuadros increíbles, a tener esa destreza que tardaría décadas en generarse. Eso en el futuro, ahorita no existe, pero en 2080, por ejemplo, alguien que quiera crear unos cuadros increíblemente bellos en arte,
puede ser asistido por la inteligencia artificial, la robótica, por ejemplo, para crear, simular más bien esa capacidad, esa destreza manual que se necesita. Y obviamente en las ingenierías, en robótica, en inteligencia artificial, obviamente va a ser mucho más sencillo tener el conocimiento, se va apilando, building up, de una manera muy orgánica y se va comprimiendo al mismo tiempo, a la vez de que uno ya no, por ejemplo, yo cuando aprendí a hacer sobre redes neurales, yo programé todo en redes neurales. Wow. O sea, cómo hacer las matrices, cómo hacer las operaciones entre matrices a un nivel de C++. Ahorita eso ya nadie tiene necesidad de hacer eso, nadie. Y por ejemplo, Giovanni, una disculpa que te interrumpa, claro. ¿no crees en ese sentido que la belleza está en el error humano, en la parte de aprender? Estaba viendo, no sé, ahorita tú me puedes refutar y me gustaría escuchar tu opinión respecto a esto, que las inteligencias artificiales lamentablemente están disminuyendo el coeficiente intelectual de esta generación, porque cada vez pensamos menos, cada vez es una búsqueda en ChatGPT, una búsqueda de, oye, me puedes hacer esto, me puedes buscar esto, y se está viendo que, por ejemplo, el promedio, si mal no recuerdo, estaba en un puntaje de 100 de coeficiente intelectual dependiendo del estudio. Eso lo sacó una revista de PubMed, si mal no recuerdo, o el Sevier. Y ahorita lamentablemente estamos viendo coeficientes intelectuales de bajo del 90 en estas generaciones. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Ya, yo creo que tal vez hay que ver un poco los estudios estos. Yo, en mi opinión, no creo que la inteligencia artificial per se sea la responsable. Exacto, porque yo creo que debe haber otras variables, por ejemplo, TikTok o Instagram. La gente los estudiantes tardan menos tiempo en resolver sus tareas y el otro tiempo lo usan para Instagram o TikTok, X, y eso tal vez es lo que reduce realmente el coeficiente intelectual. Claro. Yo lo que creo es de que la tecnología provee la reducción de tiempo, o sea, mientras más tecnología tienes, más tiempo te da a ti para hacer las cosas. Y un ejemplo que me gusta platicar cuando doy pláticas a adolescentes en la prepa y eso, es imaginarse, por ejemplo, que no tuvieras un telescopio y que quisieras ver un gato que está muy lejos, que está a 300 metros y quisieras estudiarlo, ¿no? Quizás antes tenías que caminar hasta el gato y ver al gato, ¿no? Y ver, pues tiene esta forma, tiene estas rayas, etcétera, y ya te regresabas, pero en el camino que ibas caminando te encontrabas, mira este insecto, nunca lo había visto, mira el cielo, y tienes plática con otra persona, te encuentras una moneda. Esas experiencias se reducen, se eliminan, ya cuando tienes un telescopio y puedes ver al gato desde 300, 500 metros, sin necesidad de ir caminando. Eso que ir caminando no es bueno ni malo, te daba unas experiencias diferentes. Ahora lo que el telescopio te hace es ya quitarle el tiempo que tenías en invertir en ir hasta el problema. Te lo reduce el tiempo, o sea, lo que te tardabas antes 10 horas, ahorita te tardas 10 minutos. Entonces es la responsabilidad de uno qué hacer con los otros 9 horas, 50 minutos. Dirías que es un problema entonces no solo de la inteligencia artificial, sino es un problema multifactorial. O sea, se puede decir que o sea, la inteligencia artificial es un apoyo. Exacto, totalmente. A final de cuentas no es, digamos que la verdad absoluta, y a la verdad absoluta me refiero a como de que te lo dé ChatGPT, Gemini o cualquier IA y ya lo tengo. O sea, es una herramienta que te sirve para corroborar lo que te está diciendo. Exacto. Y mira, lo puedes extrapolar un poco con el uso de lentes, por ejemplo. Si necesitas lentes, pero si no necesitas lentes y todavía puedes leer, por ejemplo, tal vez vas leyendo poco a poco, ¿no? Pero si tienes unos lentes muy buenos o inclusive te haces una cirugía en los ojos, empiezas a leer muy rápido. Entonces, más o menos viéndolo así, o sea, los lentes te ayudan a leer más rápido. En ese aspecto, la inteligencia artificial y la robótica te va a ayudar a hacer las cosas mucho más rápido que si no los tuvieras. Entonces, yo creo que por ahí va el ver la perspectiva de esta forma que a mí me gusta verla, en que las tecnologías te ahorren tiempo y después lo que te queda con el tiempo es la responsabilidad de uno de cómo invertirlo. ¿Crees que uno de los factores, aparte de que es muy acertado lo que estás diciendo, el tiempo que decida ocuparlo la persona es un factor determinante? ¿Crees que otro factor determinante sea
sea o pueda ser el sistema educativo que se presenta actualmente? Totalmente, totalmente. Yo creo que las universidades están basadas en un modelo arcaico, medieval, me atrevería a decir, que te metes a un conjunto de personas que están especializadas en un solo tema y vas acumulando conocimientos de esa manera. No siento que haya cambiado la universidad en los últimos 100 años, por ejemplo. Y también es muy jerárquico. Por ejemplo, en la academia, poder llegar a ser profesor es muy difícil ahorita, es muy difícil. Y necesitas, ya cuando eres profesor, necesitas muchos estudiantes o muchos postdocs, pero no todos, yo creo que el 10% o menos del 10% de esos postdocs, aunque quieran llegar a ser profesores, no pueden. Es una pirámide completamente. Claro. Entonces, siendo la academia siendo una pirámide, por default es insostenible. Yo creo que es importante entender que la academia ha sido buena, ha servido muchísimo en llegar hasta este momento, pero eso no quiere decir que tengamos que dejarla así como está, ¿no? Hay que tal vez hacer una disrupción y tomar lo mejor y quitar lo peor, transformarla de una manera en que pueda ser óptima tanto para la universidad misma como para la gente. Yo me imagino y me gusta pensar de que la universidad va a seguir existiendo en 2080, 2100, pero va a ser un poco diferente. Va a ser, por ejemplo, yo me atrevería a imaginar que va a ser así como parte de la realeza, ¿no? Por ejemplo, yo estudié en la Universidad Veracruzana, ¿no? Yo no tenía necesidad de estudiar en la Universidad Veracruzana porque mi inteligencia artificial puede educarme al nivel que yo quiera. Wow. Pero pues es como un club, como pertenecer a la realeza, ¿no? Y así va a ser. O sea, yo soy graduado de Stanford en la generación de 2100, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, yo pertenezco a la realeza de esta institución, como un club, como una asociación. Va a ser, yo creo que va a seguir existiendo, y yo creo que por ahí lo van a ir manejando el marketing de aquí en adelante. Pero no van a ser necesarias. Por ejemplo, yo participé en el X-Prize de Global Learning X-Prize, en el cual nosotros teníamos que desarrollar un sistema de inteligencia artificial para poder hacer leer a los niños sin ningún maestro. O sea, les dabas una tableta y los niños tenían que aprender aprendían por sí solos basado en el sistema. Eso fue muy bueno. Eso fue en el 2012, 2014, de 2010 al 2013, 2014. Esa experiencia también yo de hecho fui una de las personas que sugerí ese Global Learning X-Prize cuando estaba en Singularity University. Y yo como participante me di cuenta de que, por ejemplo, en nuestro país, por ejemplo en Oaxaca, hay muchas, muchos huelgas de maestros, ¿no? Si realmente las personas que toman las decisiones para educar a nuestras futuras generaciones dijeran, ok, maestros que hacen huelga, está bien, sigan haciendo huelgas, pero por otro lado, vamos a proveerle a los niños unas tabletas a cada uno para que aprendan a leer por sí solos, aritmética, matemáticas. Tengan clases o no tengan clases, los niños van a seguir aprendiendo. Y ya cuando ustedes, maestros, cuando ya quieran enseñarles, pues ya también van a colaborar con la inteligencia artificial. O sea, sí van a ser necesarios todavía, pero si ustedes quieren irse a huelga, váyanse a huelga, pero mientras tanto los niños van a seguir aprendiendo. Yo creo que hay que tratar de ver las cosas así, que tal vez requería una inversión del gobierno federal, pero no sería tirada a la basura, sería una inversión realmente invertida en las futuras generaciones. Y existe, ya se puede implementar, solamente falta la capacidad de querer hacerlo, que esa es otra cosa muy importante en la ecuación que se formula, que es el impacto, y otra es realmente la facilidad de poder hacerlo al final, ¿no? Enabling, habilitar a las personas a poder hacerlo. Por ejemplo, una de las empresas de Singularity University de compartir carros, tienes tu carro y cualquiera lo tienes estacionado, pero lo quieres rentar on demand. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos aquí platicando y yo lo dejo on demand y alguien quiere ir, por ejemplo, al súper, ¿no? Entonces, con una app lo abre, toma el coche, va al súper y lo regresa
y yo cuando termino yo lo sigo usando, pero yo gané, digamos, $20, ¿no? Claro. Nada más por estar en mi carro. Ese concepto en el 2009 era, desde un punto de vista legal, en California, era impensable. O sea, en California no había las leyes, ¿no?, que habilitaban eso. Entonces, esta ecuación de habilitación, de poder hacer que la tecnología funcione como nosotros queremos, también es una parte de la ecuación. Y yo creo que eso ya hacen las personas que toman las decisiones, por ejemplo los gobiernos, que tienen que pensar más allá, y desafortunadamente ese es otro tema totalmente de cómo los gobiernos están atrasados, o sea, están lentos en comparación de cómo deberían de estar actuando. Y yo lo veo porque yo trabajé en las Naciones Unidas haciendo consultoría. Wow. Y trabajé con varios gobiernos y de Europa, por ejemplo, y lo ves, ¿no? Que están catching up y están pensando todavía en el pasado y están pensando en cómo actualizarse sin pararse, o sea, con frenar el carro y decir, a ver, ¿dónde está nuestro problema? ¿Cómo podemos solucionarlo? Hay las tecnologías exponenciales, se van a ir hacia allá. ¿Cómo podemos hacerle para poder generar una solución en 5 o 10 años, ¿no? Yo creo que eso falta visión, yo creo que de los líderes, para poder entender que todos los problemas que existen ahorita se pueden solucionar con las tecnologías que tenemos ahorita, o que van a venir en los próximos años. Pero falta voluntad de los líderes, yo creo. ¿Consideras que nada más sea el tema de la visión o todo es de ocupar esta palabra, pero que tengan como ese miedo a la incógnita de lo que podría ser si hacemos esto y a lo mejor no salga como lo planeado? Sí, yo creo que hay miedo. Siempre la gente, yo creo que naturalmente es así como ver las cosas linealmente. Orgánicamente nuestro cerebro ve todo linealmente, y también yo creo que el miedo al cambio es muy importante. Claro. En la toma de decisiones de gente, ¿no? Les da miedo el cambio. Por ejemplo, en la metodología de Exponential Organizations hay todo un tema del miedo de la corporación, del DNA que está así totalmente rígido, de que no quiere cambiar nada, y eso es una parte importante, entenderlo. ¿Quiénes son los antagonistas del cambio dentro de una empresa? Hay que tomarlos y hay que decirles, tú eres el líder para cambiar esto. Entonces, yo creo que es importante entender eso, ¿no? O sea, entender que la gente tiene miedo al cambio, pero al mismo tiempo mostrarles que el cambio lo puedes hacer tú, o que las personas que tienen más miedo pueden ayudar a ser los líderes para generar el cambio, ¿no? Incluirlos en ese aspecto. La inclusión, por así decirlo, en la toma de decisiones, yo creo que es muy importante cuando hay gente que está opuesta a algo, incluirla de alguna manera y hacerlas, empoderarlas para poder ellos también ser los líderes en la generación de cambio. Y yo creo que de esa forma el cambio puede ser más rápido. Y por ejemplo, Giovanni, ¿en qué país ves más rápido este cambio? Y también me gustaría hacerte una pregunta de cómo fue, hablando del proceso educativo, de cómo se ha ido evolucionando, cómo va el proceso educativo en Japón, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son las diferencias respecto al de México y respecto al de Estados Unidos? Sí, mira, yo creo que cada uno tiene ventajas y desventajas. Yo siento que al menos lo que yo he visto en el sistema educativo de Japón tiene cosas muy, muy, muy buenas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir a las escuelas primarias. Tienen 2 pantallas, todos tienen una tableta, en primero de primaria, ¿no? Y por ejemplo, no hay exámenes de primero a tercero, no hay exámenes, que eso creo que está pasando también aquí en México, pero ya desde cuarto sí hay exámenes. Lo malo de Japón es de la supercompetitividad para ser admitidos en las universidades, porque se creó este ciclo de que si entras a la Universidad de Tokio o si entras a la Universidad de Kioto, tienes un buen salario asegurado. Como un plus, ¿no? Exacto. O sea, ya te marcan, ya eres de la realeza, por así decirlo. Entonces ya eres cotizado. Entonces ese ciclo se ha continuado por décadas. De que eres graduado de la Universidad de Tokio o de la Universidad de Kioto, eres buen estudiante, eres inteligente, por lo tanto es mucho más fácil encontrar un trabajo, y mucho más fácil encontrar un trabajo bien ganado, o sea, con buenos ingresos.
Y yo creo que eso se ha hecho parte del DNA del sistema educativo de Japón, que sería la parte que podría yo en algún momento criticar más, ¿no? Yo he visto casos, por ejemplo, en Estados Unidos de chicos y chicas que han dejado la preparatoria para crear una startup y se ponen, absorben todo el conocimiento que necesitan absorber y generan una solución que ni siquiera profesores de universidades pueden hacerlo, que llevan 20, 30 años trabajando. Entonces yo lo he visto, es posible, pero en Japón sería muy difícil ver ese caso, muy difícil. ¿Por qué? Porque hay esa mentalidad de que tienes que pasar todo claro. en orden. Entonces es demasiado disruptivo todo eso. Claro, o sea, está mal visto, digamos, abandonar tus estudios, ¿no? Para crear algo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no es como Estados Unidos, como Mark Zuckerberg, que órale, bye y, sí, exacto. Y creó Facebook, startup en ese momento. Justamente exacto. Que mencionabas la parte de la competitividad, pues lamentablemente hay una gran tasa de pues autodesvivisiones, ¿no? De parte de los japoneses por esta parte. Sobre todo hay mucho estigma social, ¿no? Respecto al proceso educativo que ellos viven, ¿no? Donde si no logran entrar a la universidad son como rechazados. ¿O son fracasados? Sí, fíjate que sí es cierto eso. Si no pueden entrar a la universidad, yo tengo unos amigos que su hija no entró a la Universidad de Kioto. ¿Japoneses? Sí, japoneses. Y la verdad están sufriendo exactamente lo que describes. Yo creo que es falta. Yo hablé con la mamá y dije, no, o sea, esta es una oportunidad. No lo veas como una desgracia, ¿no? Claro. Es algo que puede ser positivo totalmente. Pero no, yo creo que no me entendieron. Y yo le dije, mira, pues le mandé varias ligas para que leyeran y tratar de educarlos, ¿no? Pero aún así la parte cultural les puede más. Wow. Lo que ha estado durante muchos años, ¿no? Exacto. Entonces es muy difícil romper esa cultura, ¿no? Esa bias interno que ellos han generado por décadas, por toda su vida, ¿no? Y es algo, pues ya es un trabajo personal tal vez, ¿no? Pero en Japón al mismo tiempo es de comunidad, porque estoy seguro que si muchos cambian, todos cambian en un tiempo. Claro. Entonces es lo interesante de Japón. Una vez que es, por ejemplo, es como una manada de animales que de repente va para acá y todos jalan para acá. No es el que cada quien va por su lado, ¿no? Sí, no es como en México, ¿no? Que aquí, por ejemplo, o sea, no pasa a la universidad y pues mucha gente dice, no, pues no entré en esta, pero el otro año lo vuelvo a intentar. Exacto. No hay esa cultura de o pruebo en otra, ¿no? Exactamente, sí, depresión, o intento en varias, y si no, pues mientras tomo un año sabático, me pongo a estudiar, lo vuelvo a intentar. O tal vez no sea el caso de muchos que se dicen, no, pues me pongo a trabajar o otra cosa, pero como que aquí no se cierra el mundo, ¿no? Exacto. No sé si para bien o para mal, en México no hay esta cultura de me quedo estancado aquí. O sea, hacemos otras cosas, pero respecto a lo que es la cultura de la escuela, no hay ese estigma de que ya, o sea, se acabó su vida, es un fracasado. No alarmaste, ¿no? Sí, no alarmaste. Sí, exacto, completamente de acuerdo. Y yo creo que en Estados Unidos se ve inclusive más, ¿no? Pero aquí en México afortunadamente sí hay esa apertura, ¿no? O sea, inclusive aventarte a hacer un trabajo, aventarte a hacer un negocio, por ejemplo, ¿no? Y en Japón es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que se está empezando a ver, y más de una manera más artística, si no quedan en la universidad, empiezan a hacer cuadros, tratar de venderlos, ¿no? Lo cual está perfecto. El arte, ajá. Pero no se van a un paso más, ¿no? De poder generar una solución a la sociedad, ¿no? Claro. Inclusive usando tecnologías exponenciales. Yo creo que Japón tiene ahí una oportunidad muy grande, pero al mismo tiempo cada vez hay menos gente. Hay menos niños, y es otro problema del sistema educativo de Japón, que va a ser problema en todos lados. Va a ser problema aquí en México. ¿La natalidad? La natalidad, claro. Sí. Ves, por ejemplo, todos los años, en febrero, ves a un niño o una niña de sexto que le entregan el diploma, nada más es uno. Y ahí están todos los maestros. Y ahí te dicen en noticias, no, pues después de que se gradúa este niño o esta niña, la escuela se va a cerrar, porque ya no hay estudiantes. Eso está empezando a verse un poquitito aquí en México. Se está empezando a ver. Sí, claro. Entonces, esto yo creo que dentro de 20 años, 30 años, va a pasar muy similar. En ese aspecto, Japón también lleva la delantera en esos problemas sociales, ¿no? La cantidad de gente adulta de más de 100 años, por ejemplo,
y cómo esos problemas que existen también en México van a empezar a existir dentro de 10, 15, 20 años. Entonces, Japón es interesante en ese aspecto porque puedes tener un vistazo al futuro de todos los países, no nada más de México, de todos los países, porque en Italia ya está empezando a pasar mucho, en Francia sí, también, o sea, también. en Alemania, en todos lados, y en México va a pasar también, desafortunadamente. Al menos que haya cambios radicales, que eso puede ser totalmente otro tema. Otro tema, sí, claro. Sí, como por ejemplo en Finlandia le dan 10,000 euros por cada bebé, ¿no? Claro. Y yo hablando con unos amigos, yo decía que deberían de dar bitcoins, por ejemplo, $10,000 de bitcoins a cada bebé que nace y que sean cambiables cuando cumplan 20 años. Eso estaría increíble realmente. Ajá, Sí, porque así. realmente ahorita la población que está aumentando es la población india, ¿no? Ajá. De indios, junto Ajá. con la africana, ¿no? Y en algún punto, no quiero tirar aquí afirmaciones, pero muy probablemente en algunos años la religión más dominante sea el Islam. Sí, posiblemente, sí. Y bueno, hay muchas cosas. Sí, son muchos factores. Sí, muchos variables y todo. Pero sí son temas también interesantes de cómo los sistemas educativos son diferentes y cómo afectan. En cómo definitivamente va a afectar Ujú. todo esto de lo que está pasando en Japón y de lo que está pasando en el mundo y que lo que muy probablemente pueda llegar a pasar en México. Está diciendo que hay casos en los que una niña termina al entrar su diploma y dice hasta aquí porque ya no hay estudiantes. Como por si a alguien no le queda muy claro cómo es que está afectando todo esto a la educación. A la educación, por ejemplo, ya es menos difícil entrar a las universidades. Ya, por ejemplo, un estudiante normal japonés no podía aspirar a ir a la Universidad de Tokio o de Kioto, pero ahorita ya puede. Si le echa un poquito más de ganas de lo normal, ya puede. O sea, y ya ya se está viendo de que las universidades ya necesitan gente. O sea, ya están aceptando más estudiantes. Por ejemplo, yo conocí un programa que jalaban estudiantes de maestría y doctorado para eso fue en el 2005, 2010, de Asia, cuando pasó esto de que estos últimos meses que el presidente Trump ha hecho diferentes cambios en Estados Unidos, el gobierno de Japón implementó una medida súper interesante, puso un montón de dinero, decir, a ver, los estudiantes que pierden su beca o pierden su funding, porque las cancelaciones de los fundings de NSF o National Science Foundation o de DARPA o de lo que sea, que ya no van a dar fondeo a los estudiantes. Esos estudiantes que hacen doctorado los queremos en Japón. Entonces, el gobierno puso un montón de dinero para jalar todos esos estudiantes de doctorado que tienen que terminar, pero terminarlo en Japón. Entonces, eso es súper interesante, ver que también hay esa apertura, ¿no? Yo platicaba con gente de Europa y dice que ellos lo van a empezar a implementar, pero Japón fue el primero en hacerlo, ¿no? Wow. En tratar de jalar esas mentes que van a perder la posibilidad de terminar su doctorado debido a las políticas pues que el gobierno federal de Estados Unidos está haciendo, ¿no? Y la verdad se me hace muy interesante. O sea, hay oportunidades también dentro del sistema educativo de Japón y está cambiando. Es muy diferente ahorita como lo fue en el 2010, por ejemplo, ¿no? Yo también tengo otra pregunta. Sí. Hoy en día, a comparación de cómo era en el pasado, no sé si solamente pasa en México de lo que yo me he dado a percatar, y no sé si pasa en Japón y que inclusive pasa en otras partes del mundo, alguien como tú me podría responder. He notado que al menos aquí en México únicamente ya estudia la licenciatura, no quiero ocupar una palabra tan radical, pero no es suficiente ya. Hoy en día ya obtener un título universitario en una carrera ya no es suficiente como para poder aspirar a tener dejemos un trabajo en una excelente empresa transnacional, no. Estamos hablando de un buen trabajo. Hoy en día ya no lo toman tanto en cuenta. Ya una licenciatura ya no, tienes que buscar más. O sea, ¿tú qué podrías recomendar
qué, no sé, cursos, programas, le puedes recomendar a los jóvenes estudiantes, porque la situación, al menos considero para nuestra generación, es muy complicada. Sí. O sea, hay gente que estudia inclusive 2 licenciaturas y aún así no les da la talla porque ya depende de la razón de la empresa, ¿no? Sí. Pero que a lo mejor no es el perfil que están buscando. ¿Qué puede hacer un estudiante o un recién egresado? Porque por lo que se ha visto ya no es suficiente únicamente tener una licenciatura. Hay que buscar un plus. Y aparte sumándole que a veces te piden experiencia de 10 años. De 10 años, hablas 10 idiomas. cierto. ¿Qué podías recomendarle a todos estos jóvenes estudiantes? Y te digo, no sé si nada más de aquí en México o es en el mundo. Sí, no, este problema está pasando en China, por ejemplo. Yo creo que el país que más ha sido afectado por exactamente esto. Que es un privilegio, me parece, entrar a una universidad. Sí, y la cantidad, el porcentaje de los que se gradúan y ya no tienen trabajo es grandísima. O sea, hay muchísimos desempleados. Yo creo que es en ese aspecto el peor país de todo el mundo. Por porcentajes, al menos en los últimos 2 años. Así ha sido. Tal vez antes de la pandemia no lo era así, pero después de la pandemia sí lo es. Okay. Yo creo que hay un par de cosas que me gustaría mencionar. Primero, en internet puedes encontrar muchísimas cosas que puedes educarte, desde YouTube hasta los MOOCs como Coursera. Agárrate un curso, por ejemplo, hay de como Computer Science del MIT 101, échatelo, dura 10 horas, échatelo, haz los ejercicios. También hay cursos en Coursera, por ejemplo, los de los MOOCs, en Computer Science, en inteligencia artificial, en robótica. Trata de educarte en aspectos que no te sientes que no tienes mucha confianza en uno mismo. Que no estás versado. Ajá, exacto. Para tratar de encontrar puntos de colisión, por así decirlo, entre lo que uno está estudiando y otras cosas que están pasando. Porque a veces es muy interesante cuando pasan esos puntos de colisión de que algo no se había tocado y que toca la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo creo que por ahí iría una recomendación muy fuerte. Inclusive si estás estudiando inteligencia artificial, meterte por ejemplo a artes, esos cursos que se dan en línea, ¿no? Que son gratis. Si pudieras invertirle un poco más, hay cursos de $50, de $20 que ya te dan certificado, por ejemplo, del MIT o de Harvard inclusive. Tratar de hacer esos. Yo creo que desafortunadamente todavía hay este estigma, por así decirlo, que si tienes un diploma de Harvard, podrías encontrar algo más sencillo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que tal vez invertirle, trabajar, por ejemplo, los 2 primeros años en ahorrar en la universidad para invertirle a un buen curso en Harvard, nada más un diplomado o algo así, eso también podría ser muy positivo. Otras es tratar de hacer voluntariado en el aspecto de que te genere experiencia de los problemas que están pasando actualmente. Yo creo que eso también te abre una perspectiva en cómo poder generar soluciones. La otra es aventarte, tratar de ser una startup, aunque estés estudiando, tratar de empezar un negocio, ya sea un negocio clásico o un negocio basado en tecnologías exponenciales. Cualquiera de las dos, yo creo que esa es la experiencia que puedes generar haciendo eso, en especial una startup, que seas el co-founder de una startup basada en tecnologías exponenciales, te daría muchísima experiencia que no cualquiera podría tener tan fácilmente. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero principalmente yo creo que la iniciativa propia de encontrar esas, de tratar de ir hacia allá, hacia generar uno mismo las experiencias que le faltan. Pero es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? Si no sabes
lo que te falta no puedes tratar de hacerlo, ¿no? Porque no sabes a dónde ir. Claro. Pero por ahí irían esas recomendaciones, ¿no? Los MOOCs, tratar de tener certificaciones de universidades, tratar de tener experiencias haciendo voluntariado o inclusive generar tu propia empresa, ya sea tradicional o un co-founder con una startup de tecnologías exponenciales. Yo creo que sería muy bueno que las nuevas generaciones empiecen a tener esas experiencias, y me atrevería a decir que no nada más una de ellas, si se pueden todas esas, claro, al mismo tiempo, generarían un valor en la persona, que cuando alguien lee el currículum y dice, ok, yo fui voluntariado de esto, yo empecé con una startup que no nos fue bien al final, pero aprendí muchas cosas, que yo hice un curso en Harvard, un diplomado, yo hice MOOCs, 8 cursos gratis. Eso lo verían muy bien cualquier empresa, totalmente. Y por ejemplo, llevan algún tipo de ejemplo de los que son las tecnologías exponenciales. ¿Cuál dirías que son los más o los que menos se han explorado en este sentido? Yo creo que la nanotecnología es algo que sería muy bueno explorar. Yo creo que el avance de los robots está también siendo exponencial, y hay ahorita todavía se está comenzando, y es un buen momento para empezar, o empresas robóticas. Wow. Y yo creo que la biotecnología también, usar robots, inteligencia artificial para combinado con biología o con medicina, hay muchas posibilidades también ahí. Claro. Por ejemplo, Elon Musk, el robot que está creando, ¿no? Que es un robot que es un tipo asistente, ¿no? Para facilitarte ciertas tareas como pasear al perro o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita una empresa muy famosa de robots de cirugía, Da Vinci, los robots Da Vinci, claro. Por ejemplo, hay una empresa que está saliendo que lo está haciendo todo automáticamente, ya no necesita un doctor. Entonces también con los instrumentos que muy similares a Da Vinci, pero con la capacidad de la inteligencia artificial para ver, por ejemplo, cuál es sangre y cuál es no sangre, cuáles son los órganos, y con la exactitud de la robótica. Claro, es impresionante, ¿no? Sí. Da Vinci cómo puede pelar Sí, la cáscara de una uva, ¿no? Sí. Sin desgarrar la pulpa, eso es increíble. Sí, totalmente. Y también dijiste algo muy interesante, la situación de la biotecnología, medicina. Yo recuerdo mucho, y ahorita que entraste un poco en el énfasis, me acuerdo mucho que yo tuve un maestro, al maestro del Faro, un saludo si está viendo esto. Hablábamos mucho precisamente de lo que estás comentando, en el avance médico. No sé qué tan de acuerdo puedes estar de que en algún momento dado va a bastar con un poco de sangre, meterlo a la máquina y que ya te lance el resultado específico de lo Totalmente. que puedes tener, y que inclusive hasta a lo mejor prevenir enfermedades. Y hablando de este tema, ¿tú como cuánto crees que pueda llegar a tardar? Si nos va a tocar verlo, si no nos va a tocar verlo. ¿Cómo ves todo esto? No, totalmente. Bueno, hay gente que he conocido que dice que ellos van a vivir 150, 200 años. Están convencidos. Sí. Es parte de la parte controversial de Ray Kurzweil, es de que él cree que las tecnologías, bueno, también basado en su propio método de saber cómo la biotecnología va evolucionando, sabe que la biotecnología va a llegar un momento en que va a poder mantener la misma edad de la persona. Por ejemplo, si tienes 15 años y estás en el tratamiento, puedes tener 15 años para siempre. O si tienes 50 años, eso va a ser más o menos como en los 2035, algo así. Y después, unos 5, 10, 15 años después, va a empezar el siguiente cambio, que, por ejemplo, tienes, digamos, 60, y con un tratamiento vas a empezar a tener 59, 58, vas a empezar a reducir la edad. Supongo que física y metabólica, ¿verdad? Totalmente, desde los órganos, desde un nivel celular, funcional, orgánico, dentro del cuerpo, en todos los diferentes tipos de células. Entonces, también con la ayuda de nanobots o microbots que pueden ayudar a los tejidos celulares a regenerarse, etcétera, o a quitar la basura de las células, por ejemplo. Wow. Entonces, todos esos avances
van a llegar, al principio van a ser muy caros, pero 5 o 10 años van a ser más baratos. O sea, primero la... Como toda tendencia, exacto, ¿no? Exacto, como un teléfono celular, antes era carísimo, ahorita cualquiera lo puede tener. O los carros mismos, ¿no? O sea, antes era muy difícil tener un carro en 1920 o 30, pero ya ahorita pues casi cualquiera puede comprarse una moto, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por ahí va lo que dice Ray Kurzweil, que él afirma que la biotecnología va a llegar al punto en que va a poder mantener la gente en la misma edad y después va a poder hacer a gente más joven. Entonces, hay muchas oportunidades en biotecnología que pueden ser empresas de escalables y muy exitosas. Me parece muy interesante eso que mencionaste. Yo la verdad considero que sí, en algún punto sí se puede realizar todo eso. Bueno, yo como estudiante de esta práctica de la medicina, me parece algo muy, muy interesante. Lo veo un poco complicado, pero o sea, yo la verdad me estoy intrigado, fascinado por lo que acabas de decir, porque la verdad, o sea, como persona que ha estudiado esta parte del proceso de envejecimiento, muchas personas lo mencionan como una enfermedad. El envejecimiento lo mencionan como la enfermedad del envejecimiento, que hay que empezarlo a tratarlo como una enfermedad para poder abordar estos temas, ¿no? Y poder tratarlos. Tú, por ejemplo, tú dirías, bueno, con base en lo que ha dicho esta persona, que en unos años es posible que esto sea verdad, por ejemplo, no sé, 2030, 2045, que, o sea, ¿esto lo podemos vivir nosotros? Bueno, yo creo que es muy posible, no podría afirmarlo totalmente. Claro. Pero yo creo que es muy posible, es muy posible, yo diría un 80% posibilidad. Sí. Tan solo, por ejemplo, un ejemplo que tal vez no es muy directamente relacionado con la biología, pero ve los videos que son generados por inteligencia artificial. Claro, el del canguro. Ajá, por ejemplo. Es una locura. Sí, comparados hace un año, hace 2 años, hace 3. O sea, ahí ves muy claramente el avance de la tecnología reflejado visualmente. Claro. En ese aspecto, ahora imagínate, la biotecnología está yendo a la misma velocidad. Nada más que no lo podemos ver porque no es tan fácil verlo, no tienes esa comunicación con... Claro, no eres experto en materia, por ejemplo, que están haciendo ya una vacuna contra el cáncer. Sí, o aparte, o sea, no estás ahí metido. Claro. O sea, que es como lo más difícil de creer. No estás involucrado en el proceso, claro. Exacto. Y bueno, yo personalmente creo que sí, en nuestras generaciones vamos a poder ver eso. Sí, tal vez al principio sea muy caro y exclusivo, pero después, años después, va a ser más barato y va a ser más accesible para todos. Y para mí dijiste algo muy clave, porque como lo acabamos de comentar los tres, hablamos de estos temas, a lo mejor la gente que nos vea dice, ¿cómo creen? Es imposible. Pues uno, nosotros no estamos involucrados. Claro. Y dos, está el claro ejemplo con chat o con los videos que dices que ya están hechos por inteligencia artificial. O sea, yo creo que desde antes de pandemia, a lo mejor para muchos era imposible imaginar que chat o que una inteligencia artificial fuera a hacer videos tan reales. Claro. Con una inteligencia artificial puedas preguntarle algo y la información o la gran parte. Porque pues también hay uno en el que se suele equivocar. La vez pasada mi papá y yo checamos y nos dio una información mala. Pero que pueda ser muy correcta y bueno, no sé tú y no sé cuándo tú, Iván. Bueno, tú desde antes porque estás metido en esto. Pero yo me enteré de chat que en el 2023 y en el 23 hasta la actualidad se disparó. Después vino el video del canguro que muchos pensamos que era algo real. Entonces, a lo mejor porque nosotros, tú evidentemente y los espectadores que nos están viendo no estén involucrados, no ven los avances, pero no es descabellado que en el día de mañana, por decirlo así muy vagamente, pueda estar todo lo que hemos comentado de la biomedicina, los robots. O sea, no es descabellado, así como fue chat, así como fue el video. Exactamente. Y me gusta mucho eso de poder ver cómo, por ejemplo, hay unos videos de Will Smith comiendo espagueti, no sé si lo has visto, lo han hecho cada año y ves realmente, o sea, qué mal estaba hace 4 o 5 años, o sea, terrible.
Will Smith se le iba un ojo y creo que tenía 3 brazos, ¿no? Terrible. Pero y lo hacen y lo mejoran, o sea, cada año se ve la mejora. Y eso es muy bueno porque te da la facultad de entender la exponencialidad. Claro. De entender cómo las cosas van cambiando a esta velocidad. Y si eso lo extrapolas para cada una de las tecnologías, de las diferentes nanotecnología, biotecnología, el espacio y robótica, todas van a ese paso acelerado. Claro. Porque también lo que pasa en inteligencia artificial lo puedes usar en las otras tecnologías. O sea que va impulsado al menos a la misma velocidad que la inteligencia artificial, y inclusive puede ser más por la tecnología exponencial por sí misma, que tiene otras propiedades que también puede ser impulsada exponencialmente. Entonces hay muchísimo. Lo malo de la nanotecnología, por ejemplo, o de la tecnología cuántica, por ejemplo, es muy difícil tener los equipos para poder manipular y hacer experimentos. Pero también eso ya está siendo más barato y más barato. Sí, claro. Dentro de 20 años, yo estoy seguro, o le diría un 80% de que las computadoras van a tener no nada más chips LLMs, pero van a tener quantum chip, por ejemplo, integrado, y otros biochip, por ejemplo, células cerebrales de humanos combinadas con de otros animales dentro de un chip, dentro de la computadora, para poder generar ciertos tipos específicos de procesamiento que nada más las neuronas biológicas pueden realizar. Entonces vas a tener diferentes tipos de chip, el GPU, el Quantum Processor Unit, el normal CPU, el BIO, etcétera, etcétera. Entonces va a ser un conjunto de chips integrados. Y eso va a ser súper interesante, y va a ser cualquier persona va a tener acceso a esos también. Creo que muchas veces en la historia, la historia nos ha demostrado que muchas cosas que pensábamos que eran imposibles se han logrado, ¿no? En los tiempos cuando se inventó las primeras computadoras, yo creo que era impensable que cada persona tuviera su propio portátil, ¿no? Que se llevara, ¿no? Con esa persona, que yo creo que era impensable, y la historia muchas veces nos los ha demostrado que pues estábamos mal, ¿no? Que solo faltan unos años para que eso ocurra. Sí, es cierto. Solamente faltan unos años. A veces, como estamos mencionando, falta también la pasión, saber hacer el impacto, y también la habilidad para empoderar desde las personas que tienen la capacidad de generar el ambiente regulatorio, por ejemplo, los líderes del gobierno que puedan permitir hacer esto también. Entonces es un poco multidimensional la complejidad de cómo los problemas pueden ser solucionados, pero si existe el deseo y la pasión de poder generar una solución, resolver un problema, yo creo que es posible cualquier cosa. Claro. Ahorita dijiste la palabra gobierno, y con todo lo que hemos estado hablando, no fue, al menos de mi cabeza, no fue imposible relacionar que a lo mejor en algunos casos suele haber un conflicto de intereses a la hora de querer exponenciar lo que es toda la tecnología, quererla sacar a la luz. A veces a lo mejor hay como que ciertos conflictos de intereses que digan, ¿sabes qué? Todavía no es el momento. Puede ser que a lo mejor un proyecto ya esté listo, algo de medicina, por ejemplo, y el gobierno lo retrase. O una empresa. O sea, ¿qué tanto ves o crees que eso puede ser o es real? No, sí, totalmente real. Yo creo que hay algunas áreas de oportunidad donde falta la regulación. Entonces, yo lo he visto en personas que he conocido, que no existe la regulación, está totalmente un blue ocean regulatorio, por así decirlo, y ahí es muy fácil poder empezar y escalar rápido, ¿no? Pero ya cuando el gobierno se ve, por ejemplo, están generando dinero, hay que regularlo, o qué pasa, ¿no? Claro. Entonces ahí como que se frena el avance, ¿no? Entonces yo creo que falta un poco de visión de los líderes en el gobierno, de entender de cuál es la verdadera función de ellos, si es administrar, si es retrasar, o si es promover el beneficio de la sociedad. Entonces yo creo que ahí sería una cuestión para cada uno de los gobernantes y de los líderes del gobierno en
sentarse ellos, pensar qué realmente están haciendo, qué papel están haciendo y cómo lo quieren hacer y cómo quieren ser recordados. Diciendo eso, también hay otra vertiente en la que tengo amigos que han estado trabajando en poder hacer la inteligencia artificial parte del gobierno. O sea, había un proyecto que escuché por ejemplo, nosotros tenemos tres, el ejecutivo, legislativo y el judicial. Entonces, crear una nueva que sea la inteligencia artificial que pueda corregular los otros tres, ¿no? Entonces, no hemos visto, por ejemplo, en casos en X, por ejemplo, donde una persona cree que tiene la razón y X dice, no, la verdad no tiene la razón, ¿no? Entonces, si pudiera haber esa habilidad de poder autorregularse por medio de la inteligencia artificial, sería más transparente, sería más beneficioso y sería más rápido la forma de adaptarse de los gobiernos, de los líderes, para poder llevarnos a la dirección correcta, yo creo, ¿no? Claro, por supuesto. Ramón. Giovanni, te queremos agradecer. Obviamente no nos gustaría acabar el episodio, porque yo creo que hablo por los dos que nos quedamos muy clavados con todo lo que acabas de decirnos, todo lo que nos acabas de comentar. Te queremos dar las gracias. Sí, no, de nada. En serio, es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo lo que te puedo decir es arigato gozaimasu. Domo itashimashite. Producción central, gracias. Gracias. Hermanitos, hermanitas, muchas gracias por ver este capítulo. Gracias por apoyarnos. En serio, se los agradecemos mucho. Y Giovanni, de nueva cuenta, muchas gracias. Un placer totalmente, hermanitos, hermanitas. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta pronto. Hasta luego.